Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará. Y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radiocreyentes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stock San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes y los domingos, de 5 a 6 p.m., hora de Nueva York. En este segmento de estudios bíblicos titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Lucas. El evangelista San Lucas fue discípulo y compañero del apóstol San Pablo. Fue de origen antioqueño, era pintor y médico, bien conocedor de la lengua griega. Hombre culto, escritor con mentalidad histórica. La tradición apostólica consideró desde el inicio este evangelio como texto sagrado, inspirado por Dios. La identidad del evangelista Lucas, por consiguiente, es dinámica. Quiere transformar las raíces del creyente en los de aquel en quien se cree. Y este es Jesús, que es palabra de Dios, que reveló en el suyo el rostro del Padre. Este evangelio es el evangelio de la misericordia. Describe a Jesús como centro del tiempo. En Jesús se cumple tanto el pasado de la promesa hecha a Israel como el futuro de la salvación, abierta a toda la humanidad. El evangelista Lucas se dirige a un lector que proviene del paganismo, pero que ya es creyente y que desea conocer cada vez más a fondo el rostro amado de su Señor y Salvador Jesús. Estamos en el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
los créditos de estudios bíblicos son dados al padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Para anunciarles que también tendremos una misa de sanación el segundo viernes de cada mes a las 7:30 p.m., donde se impartirá el sacramento de la unción de los enfermos y también se orará por los enfermos. Así que traigan todos sus enfermos o vengan para orar por ellos. Habrá acceso para personas en sillas de ruedas. También tendremos una hora santa con la exposición del Santísimo, todos los jueves de 7 a 8 p.m. Así que todos están invitados. Decíamos en el segmento anterior que estamos en el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, versículo 11, y decíamos que Dios obra siempre lo que dice su palabra. También y sobre todo lo imposible, su contenido específico. Pero es nuestra obediencia de la fe la que nos pone en movimiento para ver la verdad de lo que dice. El que desobedece puede decir siempre, ¿ves que no es verdadera la palabra? Hermanos, el anuncio no concierne la salvación, una idea abstracta del hombre, sino a un Salvador, una persona concreta. Este Salvador no será solo el Mesías, el enviado de Dios, sino el mismo Dios, el Señor. Es imposible. Hoy ha nacido Dios. Y el versículo 12 se lee, esto les servirá de señal, encontrarán un niño. Lo mismo que anuncia el profeta Isaías en su capítulo 7. Hermanos, el anuncio nos narra el nacimiento del Señor Jesús, anticipo de su muerte y de toda su vida, como señal, la carne de Nazareno, su historia concreta, es la señal definitiva de la salvación que Dios ha ofrecido y ofrece hoy y siempre a todo creyente que comprende y acoge el anuncio. El niño es la misma señal de Dios para comprender que es Él, a la definición anselmiana, aquel de quien no se puede pensar nada más grande. Hay que contraponerle la evangélica. Dios es aquel del cual no se puede pensar nada más pequeño. En efecto, hermano que me escuchas, el más pequeño entre ustedes, ese es mayor. Lo anuncia el Señor Jesús en Lucas capítulo 9. El mismo Dios. La grandeza del amor consiste en hacerse pequeño para dejar espacio a todos, y precisamente su pequeñez extrema demuestra la grandeza del que se hace solidario con todos, comenzando por el último. Hermanos, el niño de Belén nunca llegará a ser grande, nunca llegará a ser rico, nunca llegará a ser sabio ni poderoso. Crecerá solamente en su pequeñez, solamente en su desnudez, en la cruz. Será solamente más grande. Sobre este pesebre, todo el cielo celebra su liturgia celestial. Se levanta la orla del manto de Dios. Veremos su gloria que se le tributa sobre la tierra. En la fe,
La tierra y el cielo se reflejan en una fiesta única. Ha llegado finalmente la paz que había sido prometida a los hombres, a todos los hombres, porque Él nos ama. Aquí es el lugar donde se cumple la voluntad de Dios, como en el cielo, así en la tierra. Si se elimina toda distancia entre Dios y el creyente, su altura se ha bajado para que podamos alcanzarlo. Su grandeza se ha concentrado en el niño para que podamos abrazarlo. Y en el versículo 15 se lee: vayamos y veamos. Hermanos, siguiendo el anuncio, los pastores comprenden el camino de fe, que es ejemplar para todo creyente, que los llevará a glorificar y alabar a Dios por todo lo que han oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Sin obediencia, obviamente, no se puede verificar el objeto del anuncio. Con este fin, se animan los pastores unos a otros. Se dicen: vayamos y veamos esta palabra que ha sucedido. Y el Señor nos ha notificado a nosotros. Hermanos, el anuncio mueve los pies para ver el hecho de la palabra que la palabra ha dado a conocer. Primero está el oír, luego ir y luego ver. El anuncio halla su verificación en la obediencia de la fe. Y esta tiene su origen en la palabra anunciada con la cual el Señor ha dado a conocer el evento salvífico. La certeza que esa palabra implica no es deductible con razonamientos. Es una apertura del corazón que el Señor realiza. Lo anuncia Hechos en su capítulo 16. Una compunción que acompaña el anuncio. Lo anuncia Hechos capítulo 2. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Lo anuncia Hebreos en su capítulo 4. Y lleva a acogerla, no como palabra de hombre, sino cual es en verdad como palabra de Dios, que permanece operante en ustedes, los creyentes, como lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2. Todos podemos llegar a esta fe, porque fuimos hechos a imagen de Dios, y a su palabra en nosotros encuentra una resonancia inmediata. Pero es necesario superar las resistencias y esclavitudes de la mentira que retarda y ata nuestra acogida a la palabra de Dios, de tal modo que vayamos y veamos lo que hemos conocido. Y el versículo 16 se lee: y fueron a toda prisa. Hermanos, los pastores que van sin demora son modelos de fe. Ella lleva expeditamente al descubrimiento de lo que ya ha sucedido. El hecho, aunque sea revelado por el anuncio, sin fe permanece oculto. Solo ésta lo hace descubrir. Y el versículo 17 se lee: al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho. Hermanos, los pastores ven la realidad de lo que el Señor les ha dado a conocer.
es tan importante que no pueden dejar de darlo a conocer a los otros. El que cree experimenta que es cierto lo que cree. Si lo creo al que me dice, el almuerzo está preparado y voy a comer, veo si es cierto, que es cierto lo que me han dicho. Los pastores han recibido el anuncio, han creído y han visto ahora también, ellos anuncian lo que los ángeles han hecho en el cielo. Los pastores siguen haciéndolo sobre la tierra. Se vuelven ángeles, mediadores de la palabra de Dios, para llevar a otros a ver lo que Dios ha prometido. Se perfila la dinámica misionera de la iglesia. El anuncio lleva a la escucha a la visión, y a su vez, el que ha visto lleva a otros el anuncio, para que a través de la escucha lleguen a la visión y por consiguiente de nuevo al anuncio, hasta los confines de la tierra, como lo anuncia Hechos en su capítulo 1. Y en el versículo 18 se lee, y todos se maravillaban. La primera reacción a su anuncio es el asombro. Es la primera grada de un corazón que se abre para acoger algo nuevo, que para él es increíble. Es la primera reacción positiva de un golpe acusado con respecto al anuncio de todos los que escuchan. Y el versículo 19 se lee, María, por su parte, guardaba todas estas cosas. Hermanos, la Virgen María es presentada como el creyente que, aunque conozca bien los hechos, nunca puede prescindir de la palabra de Dios que ha escuchado. Ella contiene siempre los misterios más profundos que se han de ver. Por eso conserva estas palabras. Las guarda consigo como un tesoro íntimo en su corazón. Donde está su tesoro, allí estará también su corazón. Lo anuncia Lucas capítulo 12. Y las confronta, las medita y las encuentra. Hermanos, todo el Evangelio presentará estas palabras que se han de escuchar, que se han de acoger, que se han de conservar, que se han de ponderar, que se han de comprender, que se han de combinarlas entre sí, en un crecimiento continuo para hacer germinar la plenitud del don, los mismos misterios del reino de Dios que anuncia Lucas capítulo 8. Nuestra visión viene de la escucha de esas palabras y será siempre fragmentaria, como en un espejo en enigma. Solo al final será plenamente formado en nuestro corazón ese rostro que veremos cara a cara, como lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 13. Y el versículo 20 se lee, glorificando y alabando a Dios. Hermanos, en los pastores que regresan, glorificando a Dios, vemos la primera comunidad de los Hechos de los Apóstoles, que se congrega después de la ascensión, cuando se cierra el cielo, que aquí se abre. Su vida viene a ser un retorno.
Es el regreso del hombre a sí mismo, el retorno al Padre, que se cumple en el camino de Jesús, el Hijo de Dios que ha venido a nuestro encuentro. Los pastores han oído y han creído. Por consiguiente, han visto lo que han oído. Se convertirán, a su vez, en ángeles, anunciadores de esta alegría que es para todo el pueblo. Es el camino al cual el evangelista Lucas quiere llevar a su lector desde una escucha cada vez más ordenada y atenta hasta una visión cada vez más profunda del rostro de Dios para comunicarla a los hermanos. Pero vayamos a Lucas capítulo 2, versículo 21 en adelante. Dice: cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarlo, se le dio el nombre de Jesús, que era el nombre que les había dado el ángel antes de su concepción. Los padres de Jesús, cuando se cumplieron los días de purificación después del parto, de acuerdo con la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor, según está mandado en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y para ofrecer el sacrificio que está igualmente prescrito, un par de tórtolas y 2 pichones de paloma. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre recto y piadoso, que esperaba que Dios trajera el consuelo a Israel, y estaba en el Espíritu Santo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que antes de morir vería al ungido del Señor. Movido, pues, por el Espíritu, había ido al templo cuando los padres de Jesús entraron al templo con el niño para cumplir con la costumbre señalada por la ley. Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar que tu siervo se vaya en paz, porque mis ojos han visto la salvación que tienes preparada para todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados de lo que decían de él. Simeón también los bendijo a ellos, y a María, su madre. Le dijo: mira, este está puesto para caída y salvación y elevación de muchos en Israel. Será signo de contradicción, y una espada atravesará también tu propia alma. Así quedará manifiesto lo que hay en el corazón de tantos hombres. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ya era de edad muy avanzada. De joven había vivido con su marido 7 años, y ya viuda había llegado hasta los 84. No se apartaba del templo, día y noche servía a Dios, con ayunos y oraciones. Precisamente a esa hora, se presentó allí y alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Después de la presentación del pastor, a los pastores, el Salvador, Cristo y Señor, a los humildes, viene la presentación oficial del Señor Jesús al pueblo al que se le dio la ley, se le dio el templo, se le dio las profecías. El tiempo que separa el anuncio de Zacarías y la presentación en el templo
es de 490 días, 70 semanas. Se cumple el tiempo profetizado por el profeta Daniel, que marca el paso de la promesa que se espera a su realización, que es su cumplimiento, como está relatado en Daniel capítulo 9. Hermanos, la ley, el templo y la profecía son las tres figuras del que tenía que venir. Él es la palabra de Dios hecha carne. Es la gloria de Dios y su mismo rostro. Su primera venida a Jerusalén marca el umbral del paso de la economía de la espera a la economía del cumplimiento. Termina el paso de la noche. Espera impaciente el día y comienza el recorrido del sol. La humilde entrada de Jesús en el templo, que cumple la palabra de la ley, hay que relacionarla con la visión terrible de Malaquías capítulo 3 sobre la venida definitiva del Señor y de su juicio. Ahora podemos llamar por su nombre el nombre, en aquel que se cumple la ley mosaica, en la fuerza del Espíritu Santo. Simeón reconoce al Señor y profetiza. Después de haber cantado la alegría de la espera ya realizada, ahora Simón, figura del Antiguo Testamento y de todo creyente, puede morir en paz. El miedo a la muerte es vencido, porque se da la memoria de un Dios niño que morirá. El recuerdo de la muerte ya no causa miedo y se transforma en el arte de vivir en paz, porque finalmente es posible encontrar a Dios en la propia limitación. Se da en fin el reconocimiento de parte de Ana, la viuda que encuentra al esposo de Israel. Y en el versículo 21 se lee: cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarlo, hermanos, la circuncisión marca la pertenencia al pueblo que se ha comprometido con Dios a reconocerlo como Dios. A esa alianza, Israel, como todo hombre, siempre ha sido infiel. Pero no por eso Dios deja de cumplir su palabra. Por su parte, si el hombre ha sido infiel, también él está imposibilitado para mantener el propio compromiso, porque un contrato se hace entre dos partes libres, de las cuales una lo rehúsa. Hermanos, Dios, en su amor, satisface Él mismo el cumplimiento de la contraparte. El Señor Jesús, verdadero Dios, será también el verdadero Israel. Él es al mismo tiempo el sí del creyente a Dios, que en él recibe finalmente una respuesta, y el mismo sí incondicional y eterno de Dios al creyente. Es el único sí total de ambos. Seguimos leyendo el versículo. Se le dio el nombre de Jesús. Más que sobre la circuncisión, el evangelista San Lucas pone el acento sobre el nombre. A Dios nadie jamás lo ha visto.
nunca nadie lo ha conocido ni mucho menos nombrado. Es el nombre que no se puede nombrar. Es el origen de todo nombre. Dime tu nombre, pide Jacob en Génesis capítulo 32. Muéstrame tu gloria, pide Moisés en Éxodo 33. Muéstrame tu rostro, suplican innumerables salmos. Hermanos, ver el rostro de Dios es la salvación del creyente que vuelve a encontrar su rostro. Decir el nombre de Dios es volver a encontrar el nombre que da sentido a todo nombre. Es encontrar ese tú que hace existir todo yo. El deseo de todas las religiones es dar un rostro y nombre a Dios. Ahora podemos nombrar a Dios porque Él se hizo concebir y se entregó a nosotros. Aquel que es deseo más grande del hombre encuentra ahora satisfacción. Qué sorpresa es dar el nombre de aquel que se le da el nombre a todo. Llamar por su nombre a aquel que de la nada ha llamado todas las cosas y las ha hecho existir. Llamar por su nombre a una persona significa que ella existe para mí y yo para ella. Es el existir el uno para el otro. Entrar en comunión. Ahora, hermano que me escuchas, mediante este nombre se establece la relación definitiva entre Dios y el creyente. El creyente existe para Dios porque Dios existe para el creyente. Comienza el diálogo y la existencia nueva. Hermanos, el nombre de Dios para el creyente no puede ser sino Jesús. Es decir, Dios salva. Ya sea porque nombrar a Dios es la salvación del creyente, ya sea porque el hombre está perdido y puede conocer a Dios solamente como aquel que lo salva. Ese Dios que nos infundía miedo porque es santísimo, puede ser nombrado en todo lugar de perdición y de desesperación, porque es Salvador. No es necesario ser justos y santos, porque ningún hombre es justo ante Dios. Los únicos que llaman al Señor Jesús por su nombre son, además de los demonios y los leprosos en Lucas capítulo 17, el ciego en Lucas capítulo 18 y el malhechor en Lucas capítulo 23, Dios es para nosotros que estamos perdidos y alejados de Él, porque se llama Jesús, Dios con nosotros y Salvador. El evangelista San Lucas deja entrever la dulzura de poder llamar a Dios por su nombre, la suavidad, la potencia y la luminosidad de este nombre, que es Jesús. Pero es un gozo grande incluso para Dios ser llamado finalmente por el propio nombre del hombre. Aquel que es amor tiene la alegría de ser llamado por aquel a quien ama. El nombre de Jesús es el dulce recuerdo del creyente. Para comprender este nombre, es útil leer el Salmo 119, colocándolo en el lugar del sustantivo palabra y sus sinónimos.
es toda una variación sobre el tema de la dulzura y la luminosidad de ese nombre. Y en el versículo 22 se lee: llevaron a Jesús a Jerusalén para presentárselo al Señor. Hermanos, el Señor visita su templo. Es un día tremendo para el hombre, lo anuncia Malaquías capítulo 3, que no cumple con relación a él, pero viene con la debilidad de un niño, y no para juzgar la inobediencia de la ley, sino para someterse él mismo como hombre a la obediencia al Padre Celestial, al cual hemos desobedecido. Viene a pagar nuestra deuda y se ofrece a aquel que todo ha ofrecido. No es que Dios exija el sacrificio del hombre a la propia majestad. Esta es la mentira de Adán y de todas las perversiones religiosas. Al presentársela a él, el creyente es devuelto a sí mismo. Todo primogénito es suyo. No en el sentido de que él lo quiera para sí, sino que él lo entrega como un don. Dios es una fuente que absorbe agua. Es dador de vida. Presentarlo a él significa reconocer que de él viene el don de la vida, y en él la misma vida como un don para poder recibir de allí en abundancia. Y los versículos 25 al 28 se lee: Simeón lo tomó en brazos. Simeón, que significa Dios ha escuchado, es el creyente que escucha la palabra de Dios y es justo y piadoso. Y a él, el Espíritu Santo, le promete que verá al Mesías del Señor, el consuelo de Israel, como lo anuncia Isaías capítulo 40. El cumplimiento de la palabra de Dios. 3 veces se nombra al Espíritu Santo en relación con Simeón. Como en todos los profetas, el Espíritu Santo estaba sobre él. Por eso es uno que escucha la palabra de Dios. Pone a Dios en el primer lugar y anhela coger el consuelo. El Espíritu Santo le revela que no verá la muerte antes de contemplar a aquel que concede como un don a quien lo ve, el no ver la muerte. Movido por el Espíritu Santo, viene a encontrarlo. Finalmente, puede abrazarlo. Los brazos de Simeón son los brazos bimilenarios de Israel que reciben la flor de la vida. Su voz es un grito de alegría, sofocada por la espera muy prolongada, que finalmente explosiona. Un grito colmado e incontenible al desbordarse de un río que rompe su borde. El aliento de toda la humanidad, retenido en el miedo mortal que ahora se relaja. Y en los versículos 29 al 31 se lee: Ahora puede dejar que tu siervo se vaya en paz. Es el canto que se reza en las completas, punto de llegada de la liturgia del día. En la noche que llega se levanta el himno de victoria sobre la noche. El hombre que había sido mantenido esclavo con vida por miedo a la muerte,
en una vida insuficiente y angustiada, ahora está saciado de vida. Puede retirarse satisfecho del banquete. Ha visto al Salvador. Ahora la conclusión de la vida puede acontecer en paz. Lo inevitable que antes angustiaba, ahora puede suceder con alegría. El miedo a la muerte, el mismo miedo al Dios que es vida, se disuelve como la niebla ante el sol. Ahora el hombre viejo, en el límite de sus días, ya no es presa de las sombras de la muerte, sino que abraza en sus huesos secos a aquel que da la vida. Solo el encuentro con Él puede sanarnos del veneno de la muerte. El evento, que antes era trágico, porque era la destrucción de todo, ahora se vuelve nostalgia de un retorno. Hermanos, los ojos de Simeón ya no ven delante de sí las tinieblas, sino la aurora de la vida, y por consiguiente puede vivir en paz. Es la sorpresa de uno que, hambriento ante una puerta cerrada, detrás de la cual imagina un abismo de tiniebla, al abrirse la puerta, ve una sala iluminada, con un espléndido banquete preparado. Tranquilo, levanta el pie, da el paso y participa en la fiesta. La salvación la ha preparado Dios frente a todos los gentiles, no solo para Israel. Es una luz para todas las gentes que yacen en las tinieblas y en las sombras de muerte, según lo anuncia Isaías en su capítulo 42. Esta es la gloria de Israel, que santifica el nombre de Dios y reverberará sobre el propio rostro la gloria de su rostro. Y el versículo 33 se lee: su padre y su madre estaban admirados. Hermanos, con estupor, la Virgen María y San José, como todo lector del Evangelio, escuchan el canto de Simeón. Y el versículo 34 se lee: este está puesto para caída y elevación. Simeón, el Antiguo Testamento, justo y lleno de amor de Dios, que espera y reconoce al Mesías, está también en condiciones, movido por el Espíritu Santo, de anunciarle a la Virgen María su destino. El Señor Jesús es comprensible aún hoy para nosotros solo a partir del Antiguo Testamento. El niño será a la vez causa de caída y de resurrección para la multitud de Israel. En efecto, trae una salvación inaceptable para todos. Como escándalo y locura, es una señal de contradicción que contradice todo pensamiento del hombre. Por eso, todos están contra él, se escandalizan de él y caen. Los discípulos son los primeros en caer, pero él es el Salvador de todos los que han caído. Aquí se anuncia el misterio de la muerte y resurrección del Señor, que como espada atravesará el corazón de cada discípulo y de toda la iglesia, de la cual la Virgen María es figura. Este misterio vivirá continuamente la historia del discípulo, que vuelve a recorrer sus caminos desde la cruz hasta la gloria. Y el versículo 36 al 38 se lee: había también una profetisa, Ana,
Ana, que significa favor de Dios, de la tribu de Fanuel, o de la hija de Fanuel, que quiere decir rostro de Dios, de la tribu de Aser, que significa buena fortuna, considera como una gracia de Dios la buena fortuna de ver su rostro en el del Señor Jesús y de reconocerlo. Está en edad avanzada, es viuda desde su juventud, es figura tanto de Israel como de toda la humanidad que ha perdido a su esposo y vive una vida vacía, desterrada del rostro de su deseo, pero no deja nunca el templo y sigue esperando y buscando con ayunos y oraciones, con dolor y deseo, noche y día. El encuentro se realiza en esa hora en la cual Simeón anuncia la cruz, la hora de la contradicción. Aquí es donde Dios se presenta definitivamente a su pueblo para ofrecerse a la contemplación de todos, como lo anuncia Lucas en su capítulo 23. Pero vayamos a Lucas capítulo 2, versículo 39 en adelante. Dice: y así se cumplieron todas las cosas según la ley del Señor. Volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Todos los años en la fiesta de la Pascua iban los padres de Jesús a Jerusalén. Cuando tuvo 12 años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta. Y al terminarse los días de la celebración, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo notaran. Pensando que iría entre el grupo de los peregrinos, hicieron una jornada y lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén para buscarlo. Y al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se quedaban admirados de su inteligencia y de las respuestas que daban. Cuando lo vieron, quedaron sorprendidos y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Mira que tu padre y yo te estábamos buscando angustiados. Él le respondió: ¿y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en las cosas de mi padre? Pero ellos no comprendieron su respuesta. Y bajó con ellos a Nazaret y vivió sometido a su autoridad. Su padre conservaba todas estas cosas en su corazón. Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia, ante Dios y ante los hombres. Hermanos, con la presentación del esperado de Israel, destinado a presentarlo a todos los pueblos, el evangelista San Lucas acaba de introducir al lector en el Antiguo Testamento. También él ahora está en condición de acoger y abrazar y alabar a Dios, identificándose con las figuras de la Virgen María, de los pastores, de Simeón y de Ana. Del Señor Jesús ya sabemos que es el Hijo de Dios, según Lucas capítulo 1. Hijo del Altísimo, Salvador, Cristo Señor, luz de las gentes y gloria de Israel, el que es objeto de contradicción y es la espada, el consuelo y la redención de Israel. Ahora se relata cómo todo esto se revelará a lo largo de su vida narrada en la continuación del Evangelio. Ella se desarrollará como una peregrinación a Jerusalén, donde su sabiduría lo lleva
y lo detiene necesariamente, porque es el Hijo obediente al Padre Celestial. El relato anticipa el viaje pascual del Señor Jesús. El evangelista San Lucas, después de haber delineado la prehistoria a través de las líneas básicas de las promesas, traza con una perspectiva vigorosa un designio de su futuro que nos revela la locura de su sabiduría, que lo llevará a la impotencia que nos salva. Los 3 días de pérdida en Jerusalén son el preludio de su muerte y resurrección. Hermanos, en esta revelación fulgurante del misterio del Señor Jesús en el templo, le sirve como de marco el misterio de su vida humilde y cotidiana en Nazaret, su escuela de sabiduría. El tema dominante es la sabiduría, que se nombra al comienzo y al final, y se describe en la mitad. Es la sabiduría del Hijo de Dios, opuesta a la de Adán, y que consiste en la obediencia al Padre Celestial. Lo entenderá en 3 días en Jerusalén para responder a las Escrituras. El misterio de Jerusalén está incluido en el de Nazaret como un sentido oculto y como corazón de todo lo cotidiano. El versículo 39 y 40 se lee: así que cumplieron todas las cosas según la ley del Señor. Volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Hermanos, con la presentación y el reconocimiento de Jesús, ha terminado la economía de la ley mosaica, por supuesto. No porque ya no sea válida, sino porque finalmente ha sido llevada a su cumplimiento. Cuando ya ha caído la última barrera que bloquea la salida, la galería es transitable. El Señor Jesús hace lo contrario de lo que hizo Adán y también Israel. Escucha al Padre Celestial y le obedece. Así cumple la economía de la ley mosaica que fue dada al siervo desobediente e inaugura la economía de la gracia propia del Hijo obediente al Padre Celestial. Hermanos, en esta economía nueva, el Señor Jesús vuelve a Nazaret y permanece allí 30 años. Es una generación, es una vida, un rescate de toda generación y de toda vida en su cotidianidad. Nazaret, hermano que me escuchas, como todos los otros misterios, no es ocultamiento, sino revelación de Dios. Los evangelios no nos dicen nada o casi nada de estos 30 años, así como los libros nada o casi nada dicen de la vida cotidiana de todos los hombres. Así el Señor aprendió a ser abrazado y besado, amado y amamantado y amado, a tocar y hablar, a juzgar, caminar y trabajar, a compartir los minutos, las horas, las noches y los días, las fiestas, las estaciones, los años, las expectativas, las fatigas y el amor del hombre. En el silencio, en el trabajo, en la obediencia a la palabra, en comunión con la Virgen María, San José y sus parientes. Dios aprendió del hombre todas las cosas del hombre. El misterio del Señor Jesús en Nazaret es el gran misterio de la asunción total de nuestra vida de parte de Dios. Nos ha desposado en todo, haciéndose una carne única con cada una de nuestras situaciones concretas. Nazaret
Es el misterio que redime la condición creatural de la insignificancia de su limitación. En el límite del tiempo encontramos el eterno. En el límite del espacio encontramos el infinito. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea,
que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará. Y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible.